Listo, ahí llegó. Gracias, gracias. Me acabo de comunicar que ya estamos conectados con el Facebook. Así que vamos a dar gracias al Señor. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos y hermanas que ya nos hemos hecho algo habitual. Es algo ya está incorporado, diría yo, en nuestro quehacer diario. La plataforma, llegando a las 8, generalmente estamos ahí al pendiente para, salvo que tengamos alguna cosa inesperada que pueda aparecer. Pero de no ser así, gracias a Dios que nos ha permitido este medio para poder vernos, aprender de la palabra del Señor, ayudarnos en nuestra vida diaria como cristianos y conocer muchos hermanos durante largo tiempo. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Rigoberto, ¿pudiera guiarnos, Rigo, en una oración, mi hermano? Vamos a orar por diferentes hermanos acá en plataforma y aquellos que puedan estar enfermos, por el país de Venezuela, estábamos orando por el país de Cuba también. Vamos a orar por el mensaje que nos trae mi hermano Daniel este día, mi hermano Daniel Villarruel, y así por los diferentes hermanos que siempre nos están solicitando, como la hermana Yolanda, como mi hermana Doris, nuestra hermana Luz Dari. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y oraremos a nuestro Dios. Hermano Rigo, por favor. Amén, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecer esta gran bendición que nos concede día a día al iniciar este nuevo año, mi Dios, y en esta hora que de verdad nos es tan agradable poder unirnos a esta plataforma, ver el rostro de nuestros hermanos que conocemos, que amamos, y le agradecemos, Padre, porque verdaderamente la obra de su Evangelio es lo más grande y poderoso que existe, mi Dios, a través del mundo. Sin ser merecedores de ello, hemos llegado, mi Dios, a ser sus hijos, a ser instrumentos en sus manos, mi Dios, para dirigirnos a usted en oración, pidiendo en este momento que bendiga a nuestro hermano Daniel, que nos traerá el estudio este día, que podamos edificarnos grandemente por la lectura de su palabra, que bendiga a todos los hermanos conectados, mi Dios, y aquellos que pudieran venir a conectarse al posterior, como así también los que se conectan en el Facebook y en las diferentes plataformas, mi Dios, de que usted nos está hablando día tras día por intermedio de su palabra. Queremos orar en este momento, como decía nuestro hermano Sergio, por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando pasos difíciles a través del mundo. Tenemos en primer lugar, mi Señor, a los hermanos de Cuba, que por largo tiempo están sufriendo esta epidemia. Conocemos, mi Dios, de palabra las cosas que ocurren en aquel país. Los hermanos sufren, mi Dios, pero lo importante de esto, Padre Celestial, que sabemos que su confianza está puesta en usted, mi Dios, y que usted nunca los va a defraudar. Queremos también implorar misericordia por nuestros hermanos venezolanos, hermanos que amamos, mi Dios, que nos han predicado, que también están en una situación similar. Queremos en su misericordia pedir, mi Dios, que usted les ayude, les guarde, les ampare y permita que pronto podamos verle nuevamente en la plataforma, ya sea enseñándonos alguna lección para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos darle gracias a mi Dios y orar por todos aquellos nuestros hermanos que están, como digo, pasando situaciones muy complicadas. Es el caso de nuestro hermano Luis Machuca acá en Loncoche, sus hijas, y esa congregación, mi Dios, donde nuestro hermano está allí también sufriendo este mal que día a día va consumiendo su vida. Padre Celestial, damos gracias porque podemos invocar el nombre de nuestros hermanos ante su presencia y sabemos que usted nos oye. Queremos pedirle que se quede junto a nosotros en este día, mi Dios, que permita que nuestros corazones puedan estar atentos, nuestra mente para escuchar, para llevar a la práctica estas enseñanzas que por sus siervos usted nos entrega. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estamos ya casi listos
Quisiera dar la bienvenida a mi hermana Betty, que veo por ahí, a mi hermano Cristian Jara también, que se han unido a la plataforma. Bienvenidos. Gracias por asistir y estar con nosotros cada día. Vamos a dejar a mi hermano, a Dani, hermano Daniel, que nos ha aceptado la invitación que la plataforma le ha extendido en este día. Así que vamos a estar allí escuchando atentamente. Tome su Biblia y su libro de apunte o cuaderno para que podamos anotar y luego también tener una revisión o simplemente nos puede ayudar también para una posible exposición más adelante. Hermano Daniel, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Muchas gracias, hermano Sergio. Qué gusto verlo, qué gusto verles a todos, a Sergio, a Néstor. eh, bueno, siempre les agradezco la invitación, pero también aparte existe un cariño fraternal muy especial, puesto que y yo los conozco, o ellos más bien me conocen desde cuando yo era niño, era muy, muy Ay, niño. ay, qué Y porquería. sí, Ay, qué es porquería. para quejarse, hermana, porque ya han pasado hartos años. Ya no tengo nada de niño. Y aún así nos seguimos encontrando. Gracias por la invitación, hermanos queridos. Qué gusto verles y espero poder cooperarles y ayudarles en alguna forma en una reflexión en esta tarde. Siempre es un gusto poder conectarme con ustedes. Y vamos a reflexionar. Vámonos al capítulo 3 de Génesis, por favor, hermanos queridos. No vamos a tener presentación o PPT en esta tarde. Normalmente trabajo con PPTs, pero hoy día quiero que aprovechemos las escrituras y que vayamos leyendo. El capítulo 3 de Génesis es un capítulo muy conocido, ¿verdad?, de las escrituras y es un capítulo particular en donde comienza a mostrarse la gracia de Dios, en donde comienza a desarrollarse la misericordia de Dios para con el hombre. Y en este plan de desarrollo de la misericordia de Dios para con el hombre ocurre una situación bien particular que nosotros la conocemos, sin embargo también la vamos a contextualizar. Vámonos al 3.1 de Génesis, dice allí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y nosotros comenzamos a ver aquí una conversación entre la mujer y Satanás. Ah, y necesariamente quiero hacer una pausa, que va a ser el único texto que vamos a ir a ver fuera de Génesis. Vámonos por favor al Salmo 1. No pierdan Génesis 3, vamos a volver allí, pero vámonos al Salmo 1, por favor. Y en el Salmo 1, verso 1, nosotros vemos allí una situación particular respecto de la importancia de con quién nos vinculamos. Y el Salmo 1, verso 1, tiene tres verbos que son importantes que nosotros consideremos. Y en estos tres verbos se muestra la comodidad o la cercanía, la complicidad que existe entre las personas o entre los tipos de personas que se están comparando ahí. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Circunstancialmente vamos caminando por la calle de Temuco y nos encontramos con Sergio, con Rigoberto, ¿verdad? Y caminamos un par de cuadras juntos. Circunstancial. Anduvimos caminando juntos. Muy temporal, muy acotado en términos de temporalidad. Luego dice, ni estuvo, perdón, que no anduvo en consejo de malos, es decir, nos encontramos, cruzamos un par de palabras, me adelanté, nos encontramos, cruzamos un par de palabras y ya se acabó. Anduvo en consejo. Estuvo en caminos, listo, nos encontramos, caminamos y tenemos un recorrido juntos. Ni estuvo en camino de pecadores. Y luego finaliza diciendo, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Y estos verbos son interesantes de considerar porque muestran la temporalidad, la disposición a estar con una persona. Anduvo en consejo de malos, algo muy superfluo, muy de corta duración, ¿vale? Pero luego nos acomodamos, ¿verdad? Nos mixturamos o creemos que, ¿sabes qué? La compañía de esta persona me acomoda. Entonces vamos a dar un paseo juntos. Pero después ya, ¿sabes qué? Juntémonos a comer y nos sentamos a comer. Entonces,
La temporalidad es muy interesante como está planteada en estos tres verbos que aparecen allí en Salmo 1:1. Anduvo, estuvo, se sentó. Anduvo, muy circunstancial. Estuvo, presume que hay una decisión o una programación para poder juntarse, para poder estar juntos. Hay una temporalidad, una permanencia mayor. Pero ya cuando dice la tercera característica, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ya sentarse es tener comunión con, es ser partícipe de, es decir, yo me siento a la mesa de hecho, me hace recordar el texto de Primera de Juan cuando dice que uno no le debe decir bienvenido a aquellos que no guardan esta doctrina, ¿verdad? Cuando vengan a la casa, qué sé yo. El concepto no tiene que ver con decirlo no bienvenido. El concepto tiene que ver con que uno se sienta cómodo en la compañía de, que uno llegue a tener lazos, a generar comunión, a generar fiato con. Ese es el sentido que incorpora o que intrínsecamente arrastra la palabra, que es un poco lo que está pasando acá. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, yo no me sentaría a comer con alguien que no me siento cómodo. Yo no me sentaría a comer am, con alguien que no me agrada conversar. Yo no me sentaría a comer, no invitaría a comer a alguien de quien no disfruto su compañía. Entonces, estos tres verbos a nosotros nos tienen que hacer pensar un poco cómo la progresión de la degradación del hombre se va asemejando por medio de estos verbos, se va asimilando por medio de estos verbos. ¿De qué forma? Escuchando los consejos de los malos, caminando con los malos, sentándome, formando parte de los malos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo con Génesis? Volvamos ahora a Génesis 1, por favor. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un concepto que cuánto tiempo nosotros destinamos a las conversaciones. Primero los Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Es decir, ¿cuánto tiempo le prestamos oído a aquellas conversaciones que son malas? ¿Cuánto tiempo destinamos a escuchar conversaciones que son nefastas, que son corrosivas para nuestro espíritu, que carcomen nuestra fe? Y circunstancialmente vamos a darnos cuenta que tal vez estamos destinando mucho tiempo. Bueno, eso es lo que está pasando aquí con Eva. Eva no debería estar en conversación con este ser que tiene enfrente, porque la cosa parte con una mentira. Si nosotros vemos el 3:1, dice que la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo, subrayemos allí, todo árbol del huerto, es una mentira. El Señor nunca dijo eso. Y Eva se lo refuta, pero ya entró, ya prestó oído, ya anduvo en consejo de malos, como dice el Salmo 1. Ya anduvo en consejo de malos. Entonces la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sin embargo, y precisa, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. A ver, pero si Dios me está diciendo que voy a morir, ¿cómo tú vienes a decirme que no voy a morir? Sino que sabe Dios, verso 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, y a la mujer parece que no le parece tan mala idea ser como Dios. Le parece atractivo porque el haber destinado tiempo a sentarse, a escuchar, a conversar con una compañía que es inadecuada, hasta le cambió la visión de aquello que tenía claro 2 versículos antes, ¿verdad? En donde ella decía, podemos comer de todos los frutos, de todos los frutos de los árboles del huerto, excepto de uno. Pero ahora después de esta conversación y después de prestarle oído a lo que no debía prestarle oído, ¿qué dice el verso 6? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, la realidad, la convicción que ella tenía es trastocada, es perturbada, es pervertida. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, tienes 10.000 otras opciones, pero ahora te llama la atención ese.
¿Cuándo? Cuando le prestaste atención a quien no debías prestarle atención, cuando estuviste caminando con quien no debías estar caminando, cuando te sentaste en la mesa de quien no debías sentarte. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ah, mm. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, y finalmente dice tres características: bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Estos tres pasajes o estas tres observaciones se parecen mucho a lo que está. Yo dije que no íbamos a salir mucho de. El Cerrar micrófono el está micrófono. Hermano cerrado. Daniel, se te apagó el micrófono. Ahora sí. Ahí Les sí. doy las gracias, hermanos, por escucharme. No, mentira. Eh, les decía que no íbamos a salir mucho de Génesis, pero necesito ir a, a Primera de Juan capítulo 2 y verso 16, o verso 15, Primera de Juan 2:15, cuando dice allí, Primera de Juan 2:15 hasta el 17. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí viene una precisión, el Señor especifica: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quedémonos en el 16, y el 16 es muy específico, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y vámonos allí a pensar, a recordar en nuestra memoria las tentaciones de Jesús. ¿Qué es lo primero que le ofrece Satanás o el diablo cuando viene a tentarlo? Le dice: mira, yo sé que tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, deseo de la carne. Pero mira todos los reinos que hay, yo te los puedo dar. Creo que ese es el tercero. No, ese es el segundo, deseo de los ojos. Y luego, yo te voy a dar soberanía sobre todos los reinos de la tierra, la vanagloria de la vida. Entonces, siempre el pecado, hermanos queridos, se presenta de la misma forma. Desde el inicio del mundo, incluso al Hijo de Dios, se le presentó el pecado de la misma forma, mediante los deseos de la carne, mediante los deseos de los ojos y mediante la vanagloria de la vida. La regla es constante, es la misma siempre. Volvamos a Génesis, por favor. Volvamos a Génesis. Entonces, la mujer que tenemos en el verso 6, dice ahí en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Algo que antes había estado sancionado, había estado prohibido, resulta que ahora es agradable, resulta que ahora es atractivo, los deseos de los ojos, y que era agradable a los ojos, era bueno para comer, los deseos de la carne, saciar el apetito, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Entonces, la métrica se repite, la métrica es la misma. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y esto ya lo vamos conociendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, verso 8, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí comenzamos a la reflexión, mis queridos hermanos. Nosotros hemos conversado, o más bien el hermano Néstor y Oscar, ¿verdad? Me preguntan el título de la lección. En la lección lleva por título ¿Dónde estás tú? Y tiene que ver con el verso que sigue, con el verso 9, que es la pregunta que le hace el Señor a Adán. Pero hasta este momento la comunión del hombre y la mujer con Dios era estrecha, entrañable, cercana. No existía una comunión más cercana. Pero de pronto ellos dicen: no, mejor me voy a esconder porque escuché a Dios. Entonces el Señor, obviamente, en el verso 9 dice: llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Y qué es lo que el Señor quiere saber? ¿Dónde estás físicamente? Mira, de aquí no te alcanzo a ver. Y como que se estiraba el Señor para poder buscar. No tiene que ver con eso. No, Señor, estoy acá atrás de la higuera,
en el sector de, no sé, no. La pregunta de Dios no tiene que ver con un lugar físico en donde se encontrara el hombre, tiene que ver con una conciencia espiritual. ¿Dónde estás tú? Le dice el hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te escondes de mí? Si no hay razón para que te escondas de mí, nunca te habías escondido de mí, nunca habías tenido la necesidad de esconderte de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Dónde estás tú? Ah, mira de dónde has caído, dice otro pasaje, ¿verdad? ¿De dónde caíste? ¿Hasta dónde llegaste? Es como si miráramos al hijo pródigo, ¿verdad? Y en ese concepto de mirar al hijo pródigo, el padre del hijo pródigo le hubiera dicho, oye, estás entre medio de las algarrobas que comen los cerdos. Date cuenta dónde estás. ¿Dónde estás tú? Mira hasta dónde has caído. Y la misma pregunta es necesario que nosotros nos la planteemos hoy. ¿Dónde estás tú? Pero esta pregunta no tiene que ver con físicamente dónde estamos. Tiene que ver con una visión espiritual. ¿Dónde estamos en relación con nuestro Dios? ¿Dónde estamos en relación con nuestro Dios? ¿Estamos escuchando consejos de malos? ¿Estamos caminando con personas inicuas o que no deberíamos? ¿Estamos sentándonos en la mesa de aquellos que son escarnecedores? ¿Hemos caído en esta degradación espiritual? ¿Estamos lejos del Señor? ¿Estamos cerca? ¿Estamos, incluso, planteémoslo de otra forma, estamos cómodos en la presencia de Dios o tenemos que escondernos? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estás tú, hermano querido o hermana querida, cuando el domingo el hermano está predicando o está orando? ¿Estás pensando en a qué hora juega la Española? ¿Estás pensando en ah, dónde vamos a almorzar más rato? ¿Estás pensando dónde voy a pasar las vacaciones? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando el domingo de adoración al Señor y estás pensando en ese momento sublime de respeto, de conmemoración, o en el momento de la cena estás pensando en, pucha, se me olvidó darle la comida al perro? Entonces, aquello que es sagrado, que es sublime, lo has llegado a contaminar a un grado tal que lo mezclas, lo profanas con la comida del perro. Y esa es la pregunta que a nosotros nos debe resonar en nuestros oídos. ¿Dónde estás tú? Y el hombre ingenuamente responde, estoy aquí, estoy de la higuera al fondo, dice en el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí el hombre se acusa completamente. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuándo el hombre había tenido miedo de Dios? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué cambió que el hombre tuvo miedo de Dios? ¿Y por qué a veces nosotros mismos tenemos miedo de Dios? Porque a veces nuestros pecados están frente a nosotros, impidiéndonos llegar a la misericordia y a la compasión de Dios. A veces nuestros pecados son los que obstruyen nuestra comunicación, nuestra oración con Dios. Y nosotros somos tan cobardes que no somos capaces de decirle, tuve miedo, porque me vi desnudo y me escondí. Que finalmente es una confesión, encubierta, pero una confesión. Y después lo que viene, dice, el Señor hace dos preguntas, que las preguntas son aún o más profundas que la anterior. Si la primera pregunta fue, ¿dónde estás tú? Las que siguen son igual de profundas, o más. Primero, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo concibes el concepto de la desnudez? ¿Cómo te diste cuenta de que habías pecado?
¿Cómo te diste cuenta de tu situación espiritual actual? ¿Cómo comprendiste que frente a mí estabas desnudo? ¿Y por qué te avergonzarías ahora de estarlo? Y la segunda pregunta dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es decir, nuevamente estas preguntas el Señor no las hace para conocer la realidad o para que el hombre pueda responder lo que le están preguntando. ¿Dónde estás tú? Mira de la higuera para el fondo. ¿Dónde estás tú? Ah, no, no las hace para saber dónde está. Las hace para que el hombre reflexione respecto a su situación. Son preguntas retóricas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Nadie me enseñó, me di cuenta yo. Ok, ¿cómo llegaste a la conclusión de que estabas desnudo? ¿Porque comiste del árbol que te mandé no comieses? Sí, sí comí del árbol que me mandaste que no comieses. Entonces, estas preguntas revelan la condición del hombre y cómo se enfrenta a Dios, y revelan nuestra propia condición, hermanos queridos. Muchas veces nosotros nos encontramos frente a Dios con nuestro pecado a cuestas, muchas veces nosotros nos encontramos frente a Dios con nuestra iniquidad a cuestas, con nuestra iniquidad como obstáculo para poder relacionarnos con Dios, y en esta dificultad en donde nuestra iniquidad ha sido evidente o ha sido evidenciada por medio de las consecuencias de nuestro pecado, pretendemos taparlo con hojas de higuera. Pretendemos ocultar nuestra iniquidad por medio de hojas de higuera. Queremos eludir la responsabilidad de nuestro pecado, de nuestra condición espiritual, de nuestra situación espiritual, tapándolo con hojas de higuera. ¿Qué son las hojas de higuera hoy día? Lo que usted quiere. Cualquier cosa que me impida responsabilizarme o asumir la responsabilidad de mi pecado es la hoja de higuera. Y nosotros seguimos preguntándonos o avergonzándonos de que estemos desnudos, cuando lo que el Señor quiere es que lo más pronto posible nosotros restauremos nuestra condición con Él. Pero ¿cuál es el primer paso para poder restaurar la condición con Él? Nuestra condición con Él, nuestra relación con Él. Darnos cuenta de que estamos desnudos, darnos cuenta de que tenemos un pecado enfrente y que pretendemos taparlo mediante hojas de higuera. Y en esa ah, situación, el Señor sigue preguntando, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y la respuesta debería ser sí, he pecado, tal como lo dice el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y comenzar el proceso de arrepentimiento y de restauración para con Dios. Pero ¿qué ocurre nuevamente? Que en el verso 12 dice, nosotros seguimos tratando de eludir la cosa. No, la mujer que me diste por compañera. No, es que no fue culpa mía. Hermano, asumamos de inmediato nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad delante de Dios, porque mientras más prolonguemos, mientras más dilatemos nuestra responsabilidad, más tarde llega la misericordia de Dios. En este momento o en este contexto de la caída del hombre, ¿verdad? Es cuando se muestra la misericordia de Dios. Es posible que nosotros veamos la escena como una situación nefasta, dolorosa, y lo es, porque en alguna forma el hombre ha defraudado a Dios, pero también hemos de ver la otra parte, que es la bondad y la misericordia de Dios, que es en este momento en donde Él ofrece a su Hijo y promete la redención del hombre, porque es en este momento cuando Él dice en el verso um, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es aquí cuando comienza a formarse o a desarrollarse el plan de redención de Dios para con el hombre.
pero nosotros continuamos pretendiendo escondernos de Dios, eludiendo nuestra responsabilidad, reemplazando a Dios ¿por qué? Por el fútbol, por el trabajo, por los estudios, por quien esté ocupando hoy día el lugar de Dios. Y el Señor sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Y este ¿dónde estás tú? Tiene que ver con una visión similar a lo que en Apocalipsis capítulo 3 y verso 16 más o menos en adelante, el Señor está preguntando, he aquí, yo llamo a la puerta y llamo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, eso es 3:20. Pero anteriormente, en el 16, el Señor dice, yo te aconsejo, en Apocalipsis 3:16, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, le dice, y colirio para que unjas tus ojos y veas, y ropas blancas para que te vistas cuando estaba escribiéndole en el libro de Apocalipsis a la carta a la iglesia en la Odisea. No, no es la Odisea, a ver. La memoria. ¿Qué pasó? Sí, sí es la Odisea. Permítanme. Sí, sí es la Odisea. Y la Odisea tenía tres características, ¿verdad? Era una iglesia que producía mucho colirio, era una iglesia que en los bancos de agua del río eh, depositaban mucho oro y también que producían una lana negra muy vistosa, muy maravillosa y de la cual ellos se jactaban mucho. Pero ¿qué ocurre? Que no eran vestiduras blancas. Entonces, nosotros veamos este panorama también, hermanos queridos. En el inicio, en Génesis, el hombre está desnudo. En el final, el hombre está vistiéndose con vestiduras que él considera valiosas, vestiduras negras, una lana negra preciosa. En el inicio, el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y en el final, el Señor le está diciendo, yo te aconsejo, am, dice, y vestidura en el verso 18, en el 3:18 de Apocalipsis, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas para vestirnos. ¿Cómo se consiguen esas? Solamente mediante aquellas que han sido lavadas mediante la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Y nosotros continuamos intentando tapar nuestro pecado con hojas de higuera. No, hermanos queridos. Nosotros lo que necesitamos es estar conscientes del lugar en el que estamos, dónde estamos. El Señor sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Debemos estar conscientes del lugar en el que estamos espiritualmente. Debemos estar conscientes de que estamos desnudos y que necesitamos vestiduras blancas que han sido lavadas en la sangre del Cordero para vestirnos. ¿Qué pretendemos? ¿Seguir vistiéndonos con hojas de higuera? ¿Pretendemos seguir echándole la culpa a la mujer que me diste? ¿Pretendemos seguir culpando a cualquier otro? No perdamos tiempo, no perdamos tiempo. Lo mejor que podemos hacer es arrodillarnos, inclinar nuestra cabeza, rogar a Dios su perdón y su misericordia y volver al redil, volver al Padre y reconocer, como lo hizo el Hijo Pródigo, que hemos pecado contra el cielo y contra Él. No nos sigamos escondiendo, hermanos, reconozcamos cuál es nuestra situación y tratemos de volver siempre lo más pronto posible a la casa del Padre, que es el mejor lugar donde podemos estar. Yo agradezco la atención, hermanos, que me han brindado, yo agradezco el espacio que han dispuesto, que yo creo que ya llevan 6 años con este espacio y es muy, muy grato que podamos disfrutar de este momento de reflexión en torno a las escrituras y agradezco también a Dios poder haber compartido con ustedes esta porción de su palabra. Muchas gracias, hermanos. Hermano Sergio, usted tiene la palabra. Muy bien, Daniel, gracias damos al Señor, como siempre, por la palabra que nos has traído, por la buena lección que nos ha presentado y, claro, un interesante desarrollo allí de Génesis capítulo 3 acerca de la situación en la cual ambos se encontraban. Bueno, me ha parecido interesante y muy bien desarrollada, Dani. Tu muy buena lección.
Vamos a orar al Señor para dar gracias. Vamos a orar al Señor por cada familia que aquí se da cita cada noche. Daniel decía que son 6 años y así es, 6 años más o menos que estamos acá. Ya el tiempo ha transcurrido y nos hemos visto tan beneficiados para mejorar nuestra relación con Dios a través de cada una de las exposiciones que los hermanos nos presentan día a día. Y ese es el objetivo al cual apuntamos mayoritariamente. Así que bueno, vamos a dar gracias al Señor. Erne, por favor, si nos puedes guiar en una oración para dar gracias por esta cita, por Dani que nos ha traído la lección y los hermanos que habitualmente están pidiendo de las misericordias del Señor. También estamos orando por Venezuela, estamos orando por Cuba y los hermanos que habitualmente tenemos allí en petición delante del Señor. Les invito a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Por favor, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado de poder estar reunidos juntos aquí como hermanos en comunión y especialmente por el motivo de poder oír su palabra, quien tan bien ha presentado a nuestro hermano Daniel. Y al hacernos cuestionarnos y reflexionar acerca de dónde estamos, cuál es nuestra posición, así como la posición que en algún momento tuvieron los dos primeros seres de esta tierra, que fueron Adán y Eva, sus primeros hijos. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda ayudarnos para que estas cosas siempre queden plasmadas en nuestro corazón, para que las estemos preguntando siempre, para que estemos guiando en la forma correcta nuestra vida, para que podamos estar siempre tomados de su mano, porque es necesario para cada uno de nosotros, así como también es necesario que nosotros continuemos haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado destinado para todos aquellos que nos dedicamos y trabajamos por predicar su palabra, para que ésta pueda entrar en muchos corazones que la necesitan y que la buscan. Rogamos, Padre Celestial, por la familia de nuestro hermano Daniel. Rogamos por la vida por la familia de nuestros hermanos que están aquí presentes, por aquellos que han destinado el tiempo para poder estar acá, Señor, en esta instancia en la cual tiene como único propósito el poder seguir perseverando en su palabra y también afianzando nuestra fe para que ésta no se vea debilitada. Rogamos, Padre Celestial, por aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, como es el caso de los hermanos que se encuentran en Venezuela, ya que en este momento se encuentran en una situación muy complicada, muy compleja desde el punto de vista político. También rogamos por los hermanos que están ahí en Cuba, que desde el punto de vista de la salud, de la sanidad, ellos se encuentran en una situación muy difícil también, debido a que hay epidemias que están atacándolos desde hace algún tiempo. Rogamos por ello, Señor, para que usted pueda, mediante su providencia divina, ayudar para que todos los medios necesarios puedan estar a su alcance, para que ya sea que por motivos políticos y gubernamentales lo estén pasando mal, o por motivos de sanidad y por motivos de salud también estén pasando momentos complejos, ellos puedan tener los medios necesarios para que puedan salir adelante. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por este momento, y rogamos que usted pueda seguir acompañándonos durante el resto de esta noche, para los que continuamos estudiando su palabra, y para aquellos que ya piensan en descansar, Señor, por razones de su trabajo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien. Continuando entonces con mi hermano Néstor. Hermano. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tenemos la visita de hermano Marcelo Tolosa, Alicia Zamora, Isabel Ramos, Seila Soto, Tomasita Sánchez, Arelis Calzadilla Moreno, Heidi Palacios, Eleazar Sánchez, William Centeno Fornos. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Daniel y los invitamos a volver a escucharla si gustan ahí en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, las 3 letras, y también en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí lo pueden disfrutar. A ver si tenemos algún mensaje. No tenemos ningún mensaje, eso sería Sergio. Bueno, a ver si por acá alguien tiene alguna acotación, alguna comentario que agregar o alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a la lección que hemos escuchado en el día de hoy. Tenemos un momento para aquello, así que
Si alguien quisiera hacer alguna intervención, abra su micrófono y con gusto vamos a escucharle. Mi hermana Dori parece que está por ahí. Hermana Sí, Doris. sí, hermanito, buenas noches. Quiero saludar al hermano Daniel y es un gusto conocerlo, no lo conocía, pero y decirle, darle las gracias porque nos ha traído una bonita lección de Génesis y muy buena, muy buena. La ha explicado muy bien y muy agradecido, hermanito Daniel. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Gracias, hermano. Un abrazo. Todo gusto, gracias, hermana. Amén, hermana. De paso, quiero decir que Daniel es hijo de la hermana Gloria Zamora, que está ahí. Aquí también él trae su propia barra por cualquier motivo Oh, qué que bueno, tuviera. Sí, sí, qué es el bueno. hijo de la hermana Gloria. ¿Alguien más Ajá, con que gusto. quisiera hacer alguna intervención? Ernest, te escuchamos. Sí, sí, hermanito. Bueno, yo también quiero hacer mi intervención. Daniel, muchas gracias por venir. Gracias por darte un tiempito para compartir con nosotros la palabra de Dios. Me da mucho gusto verte de nuevo. Que Dios te bendiga y espero que no te pierdas y continúes por acá visitándonos. Voy a pasar por Gracias, administración, ¿no? Ernest. Gusto Un también abrazo. de verte. Te quiero mucho. Muchas gracias. Bien, ¿algo más, hermanos? Hermano Jorge, por ahí va. Luego voy al otro lado. Bueno, me causó primero risa lo que dijo el hermano Verne, que podían pasar por la administración. No le haga caso, hermano Daniel. Hermano Daniel, realmente me encantó su historia. No sé, espero que a todos. Hemos leído tantas veces Génesis, pero el enfoque que usted le ha dado y la forma como lo ha presentado realmente nos ha ilustrado bastante sobre la situación de dónde podemos estar, ¿no? Y creo que uno de los primeros puntos es reconocer que estamos desnudos y hemos pecado. Después, reconocer por qué hemos comido el fruto prohibido. Y tercero, buscar reconciliarnos con Dios, lavando nuestros pecados, vistiendo nuevamente las vestiduras blancas, lavando con la sangre del Cordero. Me hace recordar un poco lo que dijo Jesús en su última palabra en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me hace sentir, no creo que sea realmente así, que Cristo clama en la cruz, Cristo clama en este momento diciendo, hijo mío, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me has dejado? Me gustó su tema, hermano Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por sus palabras. Hermano Néstor, le escuchamos. Gracias. Yo quería hacer un puntito que es la fragilidad de la fe. La fe puede ser muy frágil y ahí está la prueba, ¿no? Ahí está la prueba de pasar de un estado de fe a un estado de incredulidad, porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Entonces, debe ser un ejemplo para nosotros, ¿no, Daniel? De que tenemos que fortalecernos, seguir oyendo a Dios y no poner oído, como tú decías, a otras cosas. Eso. Completamente de acuerdo, hermano. Así es. Bien. ¿Algo más para irse ya cerrando el capítulo del día de hoy? Que Dios nos bendiga, que tengamos un buen fin de semana. El domingo nos reunimos como iglesia local, cada cual en sus respectivas localidades. Que Dios nos ayude para estar allí y gozarnos de estar en la presencia de nuestro Dios, aportar con aquellas cosas que cada uno de nosotros puede traer lo mejor a nuestro Señor. Hermanos, si Dios así lo permite, nos volvemos a reencontrar el día lunes, siempre en el mismo horario. Gracias a todos ustedes, especialmente a Daniel por haber compartido este tiempo. Y por mi parte, que tengan muy buenas noches. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Feliz Gracias. noche, Muchas gracias, hermanito, hermano. para Buenas todos. noches. Chao, Bendiciones. hermanos. Chao, mis hermanas. Chao, María Victoria. Bendiciones Chao. para todos. Chao, chao, Buenas, buenas Dori. noches. Ya. Que Dios les Chao, bendiga, hermanito. Gloria. Feliz Chao, noche, Ahorita. hermana. gracias. ¿Terminó? Saludos a Sí. Karina, hermano Daniel. Sí, terminó. Bendiciones, hermanitos.
Amén. pero recién nomás.